Hola gente, esta semana estuve jugando con la versión 3.13 de Python, más particularmente con la versión free threaded de Python, la que tiene el GIL desactivado. Esto se anunció hace ya bastante tiempo, pero en 2024 hubo bastante ruido acerca de esto, pues se hizo pública la primera versión de Python que lo implementaba. Esto se hizo en el PEP 703, que lleva ya bastante tiempo, desde 2023 que se creó. Ha habido muchos intentos antes de quitar el GIL en Python. Esta versión fue aceptada en CPython, lo cual es bastante bueno. Hay otras versiones de Python, como podrán saber, como PyPy, que también tienen, que no tienen GIL, pero bueno, el hecho de que la versión de CPython sea la que desactiva el GIL es lo que verdaderamente importa, dado que es la versión que todo el mundo utiliza. Esta semana estoy jugando con ello y viendo qué cambios trae. Y bueno, voy a grabar un pequeño videito acerca de cómo probarlo y algunos ejemplos de qué va a afectar en realidad, qué tan cierto es que Python no tiene threads o no tenía threads. Al final un poco mis opiniones acerca de si esto es importante y qué tan importante es. Bueno, acá está el primer ejemplo. Entonces, lo primero que todo, simplemente es una función timed bastante sencilla: tiempo inicial, tiempo final, cuánto se demora, lo imprimimos como un decorator. Así que el trabajo primero que vamos a mirar es un time.sleep de 1. Vamos a hacer submit ese trabajo de esa función 10 veces, ¿sí? Y tenemos un thread pool executor de 2. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos este código. Vamos a ver que cada segundo me está imprimiendo 2 veces, ¿verdad? El trabajo total fueron 5 segundos. ¿Por qué? Porque cada trabajo es de 1 segundo, lo mandé 10 veces, tengo un pool de 2, pues 10 dividido 2, 5. Cada trabajo toma 1 segundo básicamente. Entonces, todo tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona si Python no tiene threads supuestamente? Bueno, lo que pasa es que eso nunca fue verdad. Python siempre ha tenido threads. Y eso se puede comprobar, de hecho, bastante fácil. Si miramos, si le agregamos un tiempo más extra a esto, lo volvemos a correr y hago, por ejemplo, psox grep python, busco el proceso que está corriendo, que es este 116, y hago ps3 dash dash help, por ejemplo, acá, y me dice que el sistema operativo me está diciendo que mi proceso inicial está corriendo 2 threads, básicamente. Eso es lo que me está queriendo decir esto. Entonces el sistema operativo mismo me está diciendo que Python está creando threads reales, ¿sí? Y como esta es una operación de I/O, de input-output, esas operaciones en Python siempre han funcionado. Lo que no funcionaba, y que ya lo vamos a ver en un segundo, es operaciones que son CPU-bound, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero para aclarar es que Python siempre ha tenido threads reales. Simplemente voy a quitar esto aquí, vamos a volver a lo inicial. El segundo ejemplo, entonces vamos a mirarlo, es el de CPU, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando en vez de hacer una operación de I/O como time.sleep o como una conexión en una base de datos o un HTTP request o lo que sea? ¿Qué pasa cuando hacemos una operación que es CPU bound? Entonces, como por ejemplo, simplemente sumar de 1 a 10 millones, ¿sí? Lo mismo, el mismo ejemplo, vamos a mandar este trabajo 10 veces y un thread pueblo executor de 2, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo ejecutamos en el Python normal? Vamos a poner thread CPU. No, este va después. .py. Entonces vamos a ver. Empezamos imprimiendo cuánto se demora una ejecución sencilla, sin threads ni nada. Se demora 0.33 en mi computador. Listo. Ahora, cada thread aquí me está diciendo que se demoró 60 segundos, 62, 63 más o menos segundos en promedio, que es el doble de lo que una ejecución normal tomó. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que está pasando aquí es que Python no puede ejecutar las dos operaciones que son CPU bound, que es estar sumando números. En este caso no puede ejecutarlas a la vez. Lo que hace es que ejecuta una y después ejecuta la otra y pues suma el tiempo. Y aunque si lo vemos aquí, me imprime las dos a la vez, simplemente está esperando a que las dos terminen, a que el pool tenga nuevos espacios y ejecuta las dos siguientes, básicamente. Entonces no está haciendo nada. El tiempo total de ejecución pues es la suma simplemente de todos
serialmente, ¿sí? Pues es 0.34 cada uno, pues 0.34 10 por 10, pues 3 segundos básicamente, ¿no? Básicamente se entiende ese pedazo, ¿sí? Es todo serial. ¿Qué pasa? En la nueva versión de Python, esto sí va a funcionar. O en la versión de Python 3.13 con FreeThreaded, con NoGill, sí va a funcionar. Para instalarla, va a utilizar UV, que es una herramienta más o menos nueva, que si no la están utilizando, deberían utilizarla, bastante buena, para manejar dependencias de Python y también maneja los Python interpreters. Entonces, nada, vayan a la página de UV, docsastral.sh/UV, la instalan. Es de las mejores cosas que le han pasado a Python Package Management en mucho tiempo. Para instalarla simplemente toca decir UV Python install. De hecho, empecemos UV Python list. Nos va a listar todos los Pythons que están disponibles. Incluso muestra versiones de PyPy, que fue la que vimos antes, que es una versión que no es de Python, no es el Python normal, sino es la versión con Gcompiling y otra versión completamente diferente de Python, básicamente. También la puedo descargar y también la puedo manejar con UV. Yo en este momento solo tengo instalada la versión 3.13, la normal, pero podemos ver que también puedo instalar la versión 3.13 FreeThreaded, ¿sí? Entonces simplemente copio esto y le digo UV Python install esta versión y él me lo va a descargar, me lo va a instalar. Listo, perfecto. Entonces, volvamos a correr la versión normal aquí para compararlo. Y ahora corrámoslo con la versión Python 3.13T. Tengo que decirle T para que... perdón, me equivoqué aquí. No, correcto. Primero le digo la versión de Python y después sí le digo el comando. Ok, ¿qué vimos ahí? Ahí vimos algo bastante interesante. Primero, el tiempo total tardó la mitad de lo que tardó en la versión con GIL. Básicamente, la versión sin GIL tardó la mitad. El trabajo normal, incluso en este caso fue un poquito más rápido. En general no debería cambiar mucho y en teoría ciertas operaciones van a ser más lentas, pero vemos que básicamente cada ejecución tomó 0.30 segundos y el total fue lo que dijimos, la mitad. Vamos a repetirlo una vez más para que quede bastante claro. En la versión normal vemos que se ejecutan dos a la vez serialmente, y en la versión con free threading se ejecutan todos en paralelo en mi pool de dos, ¿sí? Entonces se ejecutan dos a la vez. Obviamente podría ejecutarlo ahora con 10 y cuando lo ejecuta así, todos se van a ejecutar a la vez, ¿sí? Y el trabajo se demoró 10 veces menos, obviamente, de lo que fue el original, ¿sí? Entonces eso es lo que empieza a funcionar en las nuevas versiones de Python con free threaded o sin GIL, básicamente. Listo, eso queda más o menos claro para cuando tenemos un código que simplemente que no interactúa entre threads, que no pasa información entre threads. Básicamente no hay problema, todo el código va a empezar a funcionar automáticamente. Eso no hace que código que no sea thread safe pase a ser thread safe, ¿sí? Este código es thread safe porque no hay memoria que los diferentes threads estén accediendo a la vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada trabajo es completamente independiente. Pero si yo cojo un ejemplo en el que esté, por ejemplo, cambiando una variable global, por ejemplo, este counter, ¿sí? Quiero, por ejemplo, contar quiero contar hasta 100.000 millones, básicamente. Tengo que cada contador contesta 10 millones y quiero pasarlo 10 veces. Va a contar hasta 100.000 millones. Si quiero contar eso y lo quiero distribuir entre mis threads, podría intentar usar una variable global, definirla otra vez acá en la función y sumarla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando intentamos ejecutar esto en las dos versiones de Python. Vamos a empezar por la versión normal. Esta es CPU con memoria. Listo. Se ejecuta, no importa. Y me dio el resultado correcto, ¿verdad? Me dio 100.000 millones. Listo. Perfecto. Eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque cada uno se ejecutó serialmente, ¿sí? Entonces, la variable counter nunca tuvo problemas de que varios threads estuvieran escribiéndole a la vez, ¿sí? Ahora, si la ejecuto en la versión de Python 3.13 con free threaded,
vemos que toma un poco más cada uno. Eso no importa mucho en este momento. Y vemos que el tiempo total incluso fue más. El problema principal no es tanto esto, porque esto pues ya depende de la implementación que uno tenga y cosas así. El problema es que el resultado total no es 100 mil millones. Y para que sea aún más grave y aún más dramático, es que es diferente cada vez que lo ejecuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay varios threads ejecutándose a la vez y dependiendo del sistema operativo, cómo lo ejecute, cómo cambie los threads, cada vez va a darme un resultado diferente. Es una cosa completamente aleatoria. Esto es lo que significa que un proceso no sea thread safe, ¿sí? Este pedazo. Que yo esté cambiando este counter acá globalmente sin estar consciente de ello, ¿sí? Estoy cambiando memoria de diferentes threads. Estoy cambiando memoria usando diferentes threads. Ahora, cuando empiecen cuando escriban código en Python 3.13, necesitan hacerlo thread safe. ¿Cómo se hace eso? Hay un millón de formas de hacer esto. Vamos a ver dos sencillas. La primera, que es la más fácil, pero pues no es tan recomendada, es con un lock, básicamente, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno va a contar, cada proceso va a contar hasta 10 millones, lo mismo que siempre. Y vamos a poder a coger un log. Y el log simplemente lo cogemos de la parte del módulo de Python de threading. Y hacemos el context manager acá y le decimos, ok, modifícame la variable global solo cuando yo tenga el log, ¿sí? Y bueno, ahí sí súmame los 10 mil millones, los 10 millones que yo conté. Entonces vamos a correr este ejemplo, que es memory con log. Y vamos a ver primero que cada thread fue muchísimo más rápido. Entonces, por eso, si nos acordamos del anterior que ejecutamos aquí, que es cada thread ejecutó mucho más lento. Perdón que se me fue ahí el texto. Cada uno fue 1.36, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente estaba intentando acceder a memoria, a grabar en la variable global cada vez, cada iteración. Eso toma muchísimo trabajo y por eso era mucho más lento. Ahora que cada proceso simplemente hace su parte local y después graba a la variable global, pues es muchísimo más rápido. No tiene que hacer tanto trabajo Python para estar cambiando de quién tiene permiso de grabar en la memoria. Y lo más importante es que el resultado es correcto y tenemos 100 mil millones. Y lo otro es que fue muchísimo más rápido. Si volvemos a correr de hecho podemos volver a correr la versión de Python normal, la que no tenía, la que por defecto, por el GIL, hace que sea thread safe, ¿sí? Esto tomó 4 veces, más o menos, bueno, entre 3 y 4 veces lo que tomó la versión de free threaded, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta versión es la de Python normal, que hace que por el GIL el código sea thread safe. La versión nueva con el Python 3.13 hace que yo con mi código de log lo hago thread safe y todo se ejecute mucho más rápido. Listo. El último ejemplo es el mismo trabajo que venimos haciendo en todos los ejemplos, contar hasta 10 millones. En este caso, usar colas para resolver la sincronización, el error de sincronización que hemos visto. Entonces simplemente empezamos el programa creando una cola usando el módulo de queue de Python. En vez de usar un lock acá al final, como lo veníamos viendo en el ejemplo anterior, vamos a usar una cola y entonces simplemente agregamos el valor del thread local, del thread en el que estoy corriendo, a la cola. Y necesitamos código para agregar esos valores, ¿verdad? Entonces simplemente esa es esta función. Todavía utiliza una variable global para después sacar el valor del thread, aunque se podría usar incluso otra cola para hacer eso. Y probablemente sea la solución más correcta. En este caso simplemente lo dejé así. Dentro de este thread va a correr un while true que va a estar cogiendo valores de la cola y aquí va Python a esperar, básicamente. No es como que el while true se esté ejecutando siempre, sino que aquí va a esperar a que haya valores en la cola y si no hay valores, pues se queda esperando. Si hay valores y es none, rompe el ciclo, se termina el thread y si no es none, pues va simplemente a agregar los valores y marcar la tarea como realizada. En el main hay un poquito más de diferencias. Primero iniciamos un thread que corre el update counter, que está agregando los valores y después lo mismo de siempre, hacer submission de 10 veces el trabajo, thread pull executor de 2. Después de que termine eso, vamos a mandar un none a la cola
para que termine ese thread y después simplemente le hicimos un join para que se una con el thread principal. Entonces, si vemos cómo se ejecuta ese con la cola, vemos que se ejecuta prácticamente igual que el de log. ¿Sí? Vamos a ejecutar los dos. El tiempo es exactamente el mismo, el valor es exactamente el mismo, entonces resolvimos el problema de sincronización que teníamos. Los tiempos son básicamente los mismos, un poquito más rápido que acá, pero no creo que sea por nada principal o en particular. Ambas soluciones deberían ser bastante equivalentes. Es mucho más común usar colas, dado que permite mejor sincronización de los resultados entre múltiples threads. Si bien el primer ejemplo que vimos, o todos los ejemplos que hemos visto básicamente, es solo un trabajo que simplemente saca contra este 10 millones, pues en general va a haber varios threads. En un programa de verdad va a haber varios threads que ejecuten tareas diferentes. Entonces, con un log sería difícil sincronizarlos o no sería tan intuitivo. Con una cola, pues puedo tener varias colas que se sincronicen entre ellas y sincronizar el trabajo mucho más efectivamente. Bueno, uno se puede preguntar todo esto para qué. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Por qué no se había hecho antes? El GIL básicamente era una comodidad para el lenguaje. Hacía que el código single threaded se ejecutara mucho más rápido. Están haciendo trabajo para que eso en la versión 3.14 siga siendo cierto. Entonces que no haya tanto efecto en el código que existe actualmente en Python. Como ya vimos, la parte de I/O, que es lo que sea leer archivos, hacer requests de HTTP, bases de datos y cosas así, ya era thread safe y ya funcionaba, así que seguiría, eso no cambia nada. Entonces, en esa área no va a afectar mucho. En librerías que sean de cómputo, que sean CPU bound, va a afectar más. ¿Qué pasa? Que muchas de esas librerías ya están escritas en C y tienen by decision, Python o cosas así. En Python uno puede escribir código que es bastante parecido a Python y puede soltar el GIL, puede liberar el GIL. Entonces, por ejemplo, NumPy, que es la librería de arrays más popular, bueno, la librería de array de Python, obviamente, la que utilizan todas las librerías científicas, pues ya tiene múltiples threads. Entonces, mientras uno escriba código que sea vectorizado, NumPy va a ejecutar varios threads, básicamente. Lo otro es que las aplicaciones que sean compute intensive ahora van a poder ejecutar código paralelo. No sé qué tanto va a importar, dado que librerías como NumPy, que es la librería de arrays en Python, pues ya, por ejemplo, librerías como esta o Pandas ya ejecutan en múltiples threads. Ya lo tienen. ¿Por qué? Porque escriben el código en C básicamente y con Python y hacen un wrap con Python. Y pues uno puede hacer drop del GIL en esos lenguajes y con esa interfaz. Entonces no importa tanto. Pero incluso estas librerías ya están haciendo el soporte para Python Free Threaded. Por ejemplo, vi que hace poco, bueno, relativamente poco, en octubre del año pasado, ya NumPy 2.1 incluía soporte inicial para FreeTrade, ¿sí? Debe haber muchas cosas que seguramente no funcionan, como Object Arrays, pero bueno, seguirán mejorándose y las seguirán eh, arreglándose esos errores a medida que pasa el tiempo. Yo creo que la comunidad va a adoptar bastante lo del FreeThreaded, especialmente la comunidad científica, es bastante importante. Entonces, si bien aplicaciones súper especializadas como NumPy, Pandas, no sé, Arrow van a seguir utilizando C porque quieren la optimización máxima, aplicaciones que estén encima de eso, que escritas en Pure Python, van a poder usar threads y va a ser una gran ventaja, la verdad. Entonces yo creo que es un cambio muy positivo. Podemos después ver incluso más ejemplos si interesa el tema acerca de qué cosas se pueden optimizar. Por ejemplo, se puede ahora leer muchos datos más rápido y cargar en memoria desde diferentes threads. Esto es útil tanto para cargar en CPUs, tanto como para cargar en GPUs, lo cual es bastante interesante. Todo este código antes tenía que escribirse en C o C++, básicamente, ¿sí? Ahora mucho de este código podría escribirse en Python y podría hacerse mucho más fácil mantener este código en el futuro. Tal vez no va a ser exactamente lo más óptimo, pero son cosas que se pueden hacer. Y como digo, aplicaciones que estén escritas encima de estas librerías van a poder hacer eso de forma mucho más sencilla. Entonces, tanto para la web, si bien para la web no va a ser muy importante, para la parte de análisis de datos y la parte científica de Python, me parece un cambio bastante importante.
Y bueno, eso era todo lo que quería mostrar. Me dejan saber en los comentarios qué les parece la versión 3.13 pre-threaded de Python. Si les importa, si les chupa un huevo, si creen que es importante, si creen que es muy tarde, también puede ser. Es posible que sea muy tarde para que Python se convierta en ese lenguaje. Tal vez no va a haber un futuro en que Python, sistemas más complejos se escriban en Python. Es posible que no. Ya lo vamos a ver. Quién sabe. Así que nada, me dejan saber en los comentarios. Adiós.